la bienvenida de Europa es el olor corporal de los europeos. Es que no hacen en Europa como el café latte frío, como lo hacen en Corea o en Asia. Ahora vamos a darle un toque europeo, así que vámonos. Es domingo y vamos a un cafecito por aquí que han recomendado. Cola Cherry se llama el café. Vean esas atracciones tan europeas. Es un coche de estilo europeo. Aquí está el café. Oh, pero hay mucha gente. Es un café como bakery. Ay, pero es muy chiquito el lugar. Hello. One latte, please. This one. Is blueberry? Yes. One latte, one blueberry. Do you want to have it here? Here, please. I'm going to ask you 140 Czech crowns, please. 140. And 40. Okay. Is this correct? Yes. Yes? Perfect. Thank you. Thank you. Y no sé en sí, estos panes, ¿cómo se llaman? Vamos a ver. Porque a veces uno como turista solo viene a comprar y y uno ya no recuerda el nombre. Slavky se llama. El postre. Ese es el postre. Este lo pedí de blueberry. Tiene color morado. A few moments later. Está delicioso. Justo que llegamos a Europa, me di cuenta que a pesar de que todavía es el verano, la gente usa más zapatos o tenis en vez de sandalias o guaraches, ¿no? Como esos zapatillos de verano. Bueno, sí hay una que otra persona que usa, como la chica acá atrás de mí, pero la mayoría en sí usa más tenis. Bueno, por ejemplo, yo ahorita traigo estos sandalias y ya me acostumbré porque pues en Asia suelen usar también muchas sandalias y además caminas más. Entonces si vienen a Praga pues es mejor como unos buenos tenis para caminar. He visitado varios países de Europa, no varios, como 3 o 4, pero todos se parecen en arquitectura, en el subterráneo, en el metro, siempre tienen esas escaleras eléctricas. Ahorita vamos a tomar el metro, de hecho. Estoy buscando en el mapa una cafetería donde vamos y no es difícil leer ni siquiera el idioma checo, pero como en el Google Maps te menciona qué dirección va el metro, buscas nada más que digas Slikli, ya saben cómo leemos los mexicanos. Entonces nada más buscas la palabra que se parezca y dice que es en el track 1. Entonces dirección 1 para allá. Y en sí no haces como mucho movimiento de subir y para dónde, arriba, abajo, al diagonal. Porque luego en Corea, por ejemplo, a veces sí es más confuso para los extranjeros, ¿eh? A pesar de que en Corea tienen hasta idiomas chino, japonés, inglés, los señalamientos, ha pasado que la gente se pierde. Pero cuando hablamos del transporte en Europa, no se pierden tanto, creo yo. ¿Ven al fondo? Hay como una pantallita con numeritos de conteo. Ay, está muy cerca mi nariz. Significa cuánto tiempo va a pasar el tren. Ya saben que científicamente está comprobado que los latinos tenemos mal olor corporal, más que los asiáticos. Pero neta, cuando hablamos de los europeos, o sea, el olor es más fuerte. Entras al metro literal o a cualquier transporte público y huelen, o sea, realmente huelen. Ay, aquí ya está fresco y ya no huele tan gacho. Oigan, es que realmente, o sea, yo soy latina y yo sé que yo huelo mal, pero cuido mucho mi olor corporal. Pero neta, la bienvenida de Europa es el olor corporal de los europeos. Incluso en verano, realmente les ruge el olor. Se siente el airecito de frente. Pero eso no es el aire acondicionado, ¿de qué será?
Este lugar parece un estacionamiento, pero en realidad es un café escondido por acá. Vamos a ver dónde está. Parece que es ese, ¿no? Cabarna. Parece como un rancho. ¡Oh, my God! Parece como unas casas cualquiera así. Pero es un café. Dice, please wait while we get your table ready. Pero no hay nadie. Hello. First we order or we choose a Take a seat. Yes. Okay. Let me show you. Ordenamos aquí un... ¿Cómo? Leche, café frío con leche. Es que no hacen en Europa como el café latte frío, como lo hacen en Corea o en Asia. Y aquí pues tienes que pedir como prácticamente, creo que café frío con leche, o sea, el café latte. Pero aún así es diferente porque el café latte te lo dan como medio separado del café de la leche y tú tienes que remezclarlo. Pero aquí ya te dan como mezclado y pues está este precio, 100 coronas checas. Vamos a ver. Pero sí sabe a café latte. I'm sorry. Hay otra observación que cuando llegué aquí sentí que la gente se comportaba más amable, como que en automático ellos se acercaban a ayudarte. O sea, se acercaban a ayudarme porque me veían así con el teléfono en el Google Maps y yo creo que ellos pensaban que andaba perdida. Y ese tipo de acciones no las he notado ni en París, o sea, ni en Francia, ni en España. De hecho, en España sentía a la gente como muy ruda, a pesar de que hablan como el mismo idioma que yo. La gente es como un poco más fría y aquí la gente se ha comportado amable, o sea, sí está dispuesta a ayudarte, a comparación de los españoles o incluso de los franceses. Ahorita estoy viajando en la tranvía, pero me he percatado de que en las calles de Praga no hay muchos carros ni no se hace mucho embotellamiento, o sea, mucho tráfico. Entonces, la circulación es rápida, aunque parezca que está lejos, es rápida. Son como unos 20 minutos los que me he tardado en el transporte público cuando hago un trayecto lejos. Pero la mayor parte del tiempo me gusta caminarlo. Praga es uno de los países, no sé si decirlo como más seguros de Europa solamente. No quiero generalizarlo, pero me siento más segura porque miren el tipo de teléfono que traigo. Y a comparación de otros países como Francia o España, no tenía como esa comodidad de traerlo a la mano así. Como que tenía que tener este aire de alerta, así como en México, ¿no? Como en los países latinos, para evitar que me robaran el teléfono, o incluso ni siquiera lo abría así como sino nada más usaba o usaba un teléfono viejito. Pero aquí en Praga, pues la verdad es que algunos youtubers dicen que es segura, no es como este peligro que pasa entre los turistas. Y la única estafa que puedes toparte es que te topas en los restaurantes, algunos establecimientos, los precios carísimos. O sea, están caros algunos precios como el agua, que a veces dices algo que debe ser barato, pero no, luego sí está caro. Esa es la única estafa que podrías toparte. Pero de ahí en fuera que te quieran como decimos chamaquear en México, no te chamaquean, pero realmente me siento segura. Sí, este tipo de cosas cansa más, ¿no? Caminar esto. Todo se ve bien medieval, como un arte medieval, por así decirlo. Y yo creo que aquí en Praga he visto más este estilo medieval que en otros países, porque también en Londres, en París, tienen como ese estilo así como un poco, pues ya saben, el estilo europeo tal cual, pero aquí sí lo veo más medieval. Wow, mira esas esculturas, como si estuvieras en otra época. Vean cómo en este puente se ve como estos cuentos de hadas de Disney. Bueno, a mí se me figura mucho como el de El jorobado de Notre Dame o La Bella y la Bestia, que tienen todas estas esculturas así, muy medievales. Las calles de Praga realmente son muy bonitas, realmente.
único detalle que no es conveniente, que cuando empiezas a caminar en este tipo de calles o así como mosaicos así, pues es tan medieval incluso eso, porque para las maletas esto es muy cansado, muy difícil llevar las maletas porque las ruedas se atoran. Y he estado notando que también puede ser difícil para las carriolas con bebés. Pues imagínate, el bebé se está tambaleando. Se puede ir el bebé de enfrente. No sé, es cansadito. Incluso para nosotros que caminamos así, sí se ha sentido cansado. Cuando empiezas a viajar por el mundo, ves ese tipo de personas que usan esa máscara de anonimato. Prácticamente dice que no comas carne animal. Pero pues ahorita nosotros vamos a comer carne, que ya no me siento culpable. No está bien, no coman mucha carne.